Hola de nuevo, bienvenidos al módulo 1 en nuestro diplomado de manejo de emociones. En este módulo vamos a aprender y vamos a platicar sobre el cerebro y lo mínimo que se debe saber sobre este, que es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. ¿Cuál es el objetivo de nuestro módulo? Comprender el funcionamiento básico del cerebro humano, aprendiendo la forma de lograr el mayor beneficio de su desempeño. Y los temas que vamos a mencionar son desarrollo y madurez cerebral, formas en las que trabaja el cerebro, modo predictivo y de autocompletar. La predisposición influencia el desempeño cerebral, el efecto de la perspectiva, la confiabilidad de los recuerdos, realidad e imaginación, conceptos indiferenciables en el cerebro, neuronas y redes neuronales, pensamiento holográfico y terminaremos con el tema de la neurogénesis. Bien, vamos a empezar con el primer tema, que es el desarrollo y madurez cerebral. Y vamos a empezar haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué a un bebé se le dificultan actividades que para un adulto son muy fáciles? O bien, ¿por qué un niño pequeño no puede aprender ecuaciones? A menos, obviamente, que sea un genio, lo cual sería una excepción a la regla de la mayoría de los seres humanos. De hecho, nosotros sabemos que pasan varios años antes de que un niño pueda entender conceptos matemáticos. Cuando los llevamos a la escuela, esto no empieza hasta después de los 7 años, más o menos, en que ellos empiezan a aprender este tipo de conceptos. ¿Por qué? ¿Por qué a los 18 años, en la mayoría de los países, los jóvenes se convierten en mayores de edad? Incluso podemos preguntarnos, ¿qué es lo que determina las etapas que están previamente determinadas en cuanto a la niñez, la adolescencia, cuando somos adultos jóvenes o ya adultos en toda la extensión de la palabra, cuando somos de la tercera edad, etcétera? ¿Qué es lo que determina todo esto? Bien, la respuesta a todas estas preguntas es el desarrollo cerebral. Cuando un ser humano nace, su cerebro no está terminado de formar. Justo al momento de nacer es cuando el crecimiento cerebral alcanza su máxima velocidad. Y cuando llegamos a tener 14 meses de edad, es cuando nuestro cerebro ya ha logrado alcanzar el 80% del peso final que tendrá cuando seamos adultos, que esto es alrededor de unos 900 gramos. De hecho, si se fijan, un bebé nace y se le ve como más cabezón en relación al resto de su cuerpo. Bien, durante este periodo, el cerebro va a crecer muy rápido y después de eso va a parecer que se detiene. Y no es que se detenga, es que sigue creciendo a una velocidad mucho más lenta. Y va a terminar de alcanzar el 100% de su tamaño final entre los 17 y los 20 años. Sabemos que en los seres humanos no hay absolutos, cada uno es único, independiente e irrepetible. Así que no podemos dar una edad absoluta, pero sí sabemos que normalmente sucede en ese rango de edades. Esta es la razón por la cual, cuando se definió la mayoría de edad, se tomó la determinación de que a los 18 años el cerebro ya debería de estar completo. Y si el cerebro tenía su peso final, eso significaría que esa personita debía de tener la capacidad total de razonamiento y por lo tanto se podía ser responsable de sus actos. Y si ustedes se fijan, la mayoría de edad normalmente oscila entre los 18 y los 21 años. E incluso países en donde la mayoría de edad son los 21 años, hay muchas actividades que a partir de los 18 ya se les permite tomar la responsabilidad a los jóvenes. Bien, hoy en día los últimos descubrimientos apuntan al hecho de que aunque el cerebro deje de crecer entre los 17 y los 20 años, todavía le falta madurar. Y esa maduración tarda muchos años. Según los científicos, y ahorita hay, como esta es una nueva información, hay muchos estudios. Yo aquí les presento información del National Institute of Mental Health. Ellos determinaron que
La madurez cerebral se alcanzaba entre los 25 y los 30 años, ¿sí? Aunque hay algunos científicos que la ponen incluso después de esto. Aquí lo importante de entender es que la parte que es la que más tarda en madurar es precisamente la que le llamamos corteza prefrontal. Y esta área es la responsable de habilidades como planificar, establecer prioridades, controlar impulsos. Y dado que estas habilidades todavía se están desarrollando, es que los jóvenes y en especial los adolescentes todavía tienen comportamientos que nosotros adultos consideramos arriesgados y que ellos no tienen en cuenta los resultados de sus decisiones o no le dan la misma prioridad que nosotros le damos a ciertos hechos, a cierta información o a cierta responsabilidad. No es que no quieran entendernos, es que al igual que un niño pequeño no puede entender una ecuación, un joven no puede hacer uso de esa capacidad mental, al menos no todavía. Aquí les voy a presentar a una investigadora, la profesora Sarah Blakemore. Ella también está en el Instituto Cognitivo de Neurociencia de la Universidad de Londres y ella también ha trabajado mucho acerca de este descubrimiento que sitúa la madurez cerebral en una etapa mucho más tardía. Lo que ella ha encontrado es que la madurez cerebral puede llegar hasta los 40 años. Y esto es bastante. Entonces, es un rango amplio. Obviamente nosotros vamos a encontrar a jóvenes que a una edad muy temprana pueden actuar con una mayor responsabilidad que algunas otras personas, incluso después de los 30 años. Y esta es la explicación. Este estudio de Londres determinó que, como ya les comenté, independientemente de que el cerebro deje de crecer, sigue madurando. Y nuevamente hablan de la corteza prefrontal, de que esa es la región cerebral donde tenemos funciones cognitivas superiores, donde planificamos, tomamos decisiones y que es la última en madurar. Y también menciona este instituto que esta parte del cerebro es clave en el comportamiento social, la empatía, la interacción con otros individuos e incluso algunos rasgos de la personalidad. Entonces, tomando en cuenta este conocimiento anterior, podemos hoy en día preguntarnos, ¿cuántas veces los jóvenes con los que interactuamos o aquellas personas que tienen una edad diferente de la nuestra no nos entienden o no tienen nuestra misma visión, no porque no quieran, sino porque no pueden? Eso nos sitúa a los que tenemos una mayor edad y por lo tanto una mayor madurez cerebral en la obligación de ser más empáticos, de ser más pacientes y de intentar ayudar a esas personas a que poco a poco puedan ir madurando y entendiendo ese punto de vista que a lo mejor ahorita no entiende. Y cuando sabemos esto, podemos evitar en muchas ocasiones los roces, tanto en la familia como en el trabajo, porque tenemos esta nueva perspectiva. O sea, si yo como maestra quiero que mis alumnos tengan una prioridad en lo que les estoy enseñando, en los trabajos que me están entregando y no lo hacen, no quiere decir que yo no les vaya a exigir, pero sí puedo no estresarme y no tomarlo como personal. No pensar que es que a ellos no les interesa mi trabajo, sino entender que no pueden ver las cosas como las veo yo. Y entonces intentar ser más paciente a la hora de convencerlos de que hagan lo que necesitamos que hagan para que aprendan. También me sirve cuando interactúo con compañeros de trabajo. Yo en lo particular tengo más de 50 años. Obviamente, si me toca trabajar con una persona de 30 años, esa diferencia de edad también va a hacer que haya una diferencia de perspectivas importante. Es mi obligación moral, si ustedes quieren, al tener una mayor madurez teórica, porque hay personas que pueden madurar antes que otras, el establecer esos lazos de comunicación que nos permitan trabajar en una forma armónica.
Y lo mismo sucede en la familia. Si me quiero relacionar con primos, sobrinos, hermanos, hijos, nietos, debo de tener en cuenta que lo que yo veo y como yo entiendo la vida, las relaciones sociales, las responsabilidades, las planeaciones, el aprendizaje, no va a ser la misma perspectiva que tengan personas de otras edades. Y no es personal, y no es que no les importe, y no es que no me quieran, y no es que no me crean, es simplemente que no tienen todavía la capacidad cerebral para comprenderme. Y esto también explica por qué en muchas ocasiones cuando somos jóvenes nos rebelamos ante la autoridad y creemos que las cosas no son de esa manera. Y usualmente después de los 30 años, que es digamos la media, empieza aquello de, mi mamá tenía razón, mi maestro tenía razón, mi maestra tenía razón, mi papá tenía razón. ¿Por qué? Porque es cuando al fin la gente joven puede empezar a entender esa perspectiva que no entendía antes. Es algo así como el niño que ve una ecuación después de que cumple 30 años y dice, ahora ya la entendí. Bien, en este punto me gustaría invitarles a que hagan una profunda reflexión de este tema, que consideren las implicaciones de trabajar con personas cuyo cerebro puede no haber terminado de crecer o de madurar. ¿Y cuál es mi obligación como ser humano de apoyar, si yo soy mayor de edad y tengo un cerebro maduro, tener esa paciencia de explicarme con la gente más joven? Y si yo soy una persona más joven, también tener esa paciencia de intentar entender a aquellas personas con las que trabajo que son mucho más grandes que yo, sabiendo que ellos pueden ver lo que yo todavía no puedo y que las cosas que en este momento para mí son inamovibles posiblemente cambien cuando mi cerebro termine de madurar. Hay que tener la humildad de reconocer esto. Y yo les pido que hagamos esta profunda reflexión y la compartan con nosotros para poder seguir creciendo todos juntos. Bien, ahora continuemos con los siguientes temas. Voy a enlazar 3 de ellos. La forma en la que trabaja el cerebro, que es el modo predictivo y de autocompletar, la forma en la que la predisposición influencia el desempeño cerebral y el efecto de la perspectiva. Otro descubrimiento importante que en estos temas vamos a mencionar es precisamente que el cerebro trabaja prediciendo todo el tiempo, intentando combinar los estímulos del exterior con las ideas propias que tiene, es decir, con lo que ya conoce. Está comprobado que el cerebro rellena la realidad en base al conocimiento previo que tenemos y lo rellena en muchos sentidos. Por ejemplo, está demostrado que la predisposición hace que nuestro cerebro edite más del 50% de lo que escuchamos. Es como el autocompletar del teléfono. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, de hecho hay chistes en internet, que agarran el teléfono, quieren enviar un mensaje y el autocompletar cambia las palabras. Si yo no estoy consciente y no estoy leyendo cada una de las palabras que mi teléfono está poniendo, es posible que yo termine escribiendo algo simpático y enviándolo equivocadamente. Esa función de autocompletar también la tiene mi cerebro. Y cuando dos personas reciben la misma información, la pueden interpretar completamente diferente, ¿eh? Y ambos van a estar 100% convencidos de que ellos lo interpretaron bien. Yo creo que como maestros, aquellos que hemos dado clase, hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta que a veces pedimos un trabajo de una manera y tenemos alumnos que nos entienden y lo entregan así y tenemos otros alumnos que nos pelean que lo pedimos de una forma diferente y nos lo pelean con una convicción al 100%. Y es que ellos honestamente creen que así lo pedimos. Incluso si ustedes revisaran los apuntes de una misma clase de todos sus estudiantes, verían que entre ellos hay pequeñas diferencias y van desde lo muy pequeño a lo no tan pequeño. Han hecho experimentos incluso en donde agarran a dos personas y las predisponen y luego las hacen interactuar, graban
esta interactuación, esta discusión que muchas veces, perdón, se genera. Y después, cuando terminan, les piden a cada uno de ellos que describan lo que sucedió. Y se dan cuenta que la persona A puede haber dicho, me dijo X, Y, Z y me gritó. Y entonces a esta persona A le dicen, ok, te vamos a poner el video donde estás interactuando y quiero que por favor te fijes bien y me avises dónde te dijo X, dónde te dijo Y, dónde te dijo Z y dónde te gritó. Y cuando ven el video, ese tipo de cosas no está. El cerebro edita más del 50% de las cosas y edita incluso el tono. Permítame decirles que a partir de este conocimiento, yo me di a la tarea de que cada vez que tenía yo que, pues, discutir algo con alguien, pedía yo que hubiera un tercero de árbitro, por así decirlo. ¿Qué es lo que hacíamos? Esta tercera persona simplemente iba a ser un testigo mudo de la interacción, pero podíamos preguntar en un momento dado. Había ocasiones en que una persona puede quejarse y decir, me estás gritando. Y en ese momento yo me volteaba con el testigo y le decía, perdón, ¿estoy gritando? Y en más del 90% de las ocasiones la respuesta es, no, no estás elevando la voz. O alguien podría decir, me están faltando al respeto, o me estás insultando, o me dijiste amarillo, o me dijiste verde. Y cuando checamos con el testigo, nos damos cuenta que el cerebro está editando. Esto es muy importante cuando nosotros trabajamos con grupos de personas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si yo tengo la predisposición, voy a poner un ejemplo de un maestro. Si yo tengo la predisposición que tengo un alumno que es irresponsable, que es respondón, que es grosero, es muy posible que en un 50% de las ocasiones ese alumno me esté hablando de una forma correcta y mi cerebro lo esté editando y yo piense que me está hablando como normalmente creo que lo hace porque ya estoy predispuesta, porque la mayoría de las ocasiones me ha demostrado que es un ser irresponsable. O sea, no estoy diciendo que el alumno no sea irresponsable, estoy diciendo que a lo mejor hay ocasiones en las que cuando interactúo con ese alumno, esa predisposición que yo tengo hace que mi cerebro escuche tonos o palabras o vea actitudes que a lo mejor no están ahí. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque todos tenemos que tener la humildad en primero de reconocer cuando podemos mejorar en algo. En segundo, la importancia de apoyarnos precisamente en nuestros equipos de trabajo. En un momento dado, tener la tranquilidad de decir, a ver, sobre todo si el alumno está desesperado, si está enojado, si siente que yo estoy siendo injusta, a lo mejor decirle, a ver, vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos, vamos a preguntarle a tus compañeros si realmente me estoy comportando mal contigo y viceversa. Y nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones situaciones que pueden detonar estrés se van a terminar de esta manera. Cuando soy consciente de cómo funciona mi cerebro, puedo hacer algo al respecto para paliar, por así decirlo, las deficiencias que la forma natural de funcionamiento del cerebro pueda presentar en mi interacción con otras personas. Bien, es también importante saber que la primera vez que aprendemos algo y lo aceptamos como verdad, en muchas ocasiones hace que no queramos cambiar nuestra perspectiva, aun cuando nos lo prueben nos den todas las referencias, el estudio científico, etcétera. Esto también es una forma en la que funciona el cerebro. Si yo aprendí a hacer las cosas de una determinada manera, va a ser muy difícil que yo la cambie. Si yo sé esto, también me ayuda a tener una perspectiva más amplia y a intentar no quedarme encasillada en el conocimiento previo que tengo, a darme el permiso de cuestionar todos aquellos conocimientos que tengo y darme cuenta si siguen siendo válidos o ya no son válidos porque la situación ha cambiado, ¿sí? Por poner un ejemplo, cuando
mi abuelita, que fue maestra también, daba clases a niños de primaria. En su época era perfectamente válido que si un niño no se callaba, pues le ponían un tape en la boca. Hoy en día eso no es válido. Obviamente, si mi abuelita, en paz descanse, todavía estuviera aquí, posiblemente querría seguirlo haciendo. Pero si ella sabe que su cerebro tiene esta predisposición a no aceptar cuando alguien le dice, maestra, ya no puedes hacer esto, entonces va a ser mucho más fácil para ella cuestionarse. A ver, esto que yo practicaba hace, no sé, 70 años, sigue siendo válido, sigue siendo correcto, y obviamente esto nos ayuda a ir mejorando. Bien, aquí les van algunos otros tips eh, que hemos llegado a ellos gracias al descubrimiento de la profesora Ana Nobre, que por cierto ya habían visto su foto antes. Y son estos cuatro. El primero es que es la novedad y no la rutina lo que activa nuestro cerebro. Más aún, cuando el cerebro no puede predecir lo que pasa, es cuando se disparan las alarmas de atención. Y son estas alarmas de atención las que apagan el modo de autocompletar de nuestro cerebro. Es lo mismo que cuando yo estoy escribiendo en mi celular, que tengo una forma de autocompletar, pero si yo estoy atenta a lo que se está apareciendo en la pantalla, puedo cancelar aquellas palabras que no corresponden a lo que yo estaba escribiendo, ¿verdad? Son los estímulos novedosos también los que fijan nuestra atención. Y finalmente, cabe mencionar que cuando nos sentimos motivados y fijamos la atención, se da este fenómeno de que cambia la percepción en el tiempo. Creo que todos hemos sentido en ocasiones que cuando estamos aburridos el reloj no avanza y cuando estamos muy entretenidos en algo, el tiempo se nos va muy rápido. Entonces, mientras más motivados estemos, mientras más atentos estemos, mientras más novedosa sea la situación, más fácil nuestro cerebro va a apagar ese autocompletar, va a dejar de editar y voy a tener una perspectiva más real de lo que está sucediendo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si yo me doy cuenta que hay una persona que no, con la que yo estoy interactuando, hablando, y que no me está entendiendo y que su cerebro está autocompletando, es posible que yo quiera hacer algo diferente a lo que normalmente hago. Si yo normalmente explico, no sé, con dibujos, pues posiblemente en ese momento me convenga intentar explicar con saltos. Como la persona no se espera verme saltando, su autocompletar se va a apagar y entonces es más fácil que no edite lo que le estoy diciendo y que me entienda. Y viceversa, también yo debo de saber que mi cerebro está autocompletando y en ocasiones debo de hacer una pausa y enfocar, prestar el 100% de mi atención y yo solita decirle a mi cerebro, hey, a ver, tranquilito que yo quiero escuchar esto y quiero darme cuenta de si lo que me están diciendo o la forma en la que me lo están diciendo es la que realmente me estás presentando. Entonces, esto creo que tiene mucha utilidad para poder aprender a no sentir ese estrés y a tener una mejor comunicación con las personas. Bien, ahora vamos a hablar del efecto de la perspectiva. Y aquí me gustaría aclarar que percepción y perspectiva son dos palabras que tratan de la forma en la que percibimos, entendemos e interpretamos las cosas. Percepción lo definimos como la forma en que pensamos o entendemos a alguien o a algo. Y perspectiva es la forma en la que consideramos algo o podríamos decir que es nuestro punto de vista. Entonces, una misma escena puede ser interpretada de manera diferente por diferentes personas con diferentes perspectivas y percepciones. En otras palabras, la percepción y la perspectiva pueden diferir según los diferentes individuos. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque muchas de las cosas que en la vida me van a estresar o molestar o agobiar pueden dejar de hacerlo si yo cambio la percepción
y la perspectiva que yo tenga de ese hecho en específico. Y por eso va a ser muy importante cuando mucho más adelante en el diplomado aprendamos técnicas que nos ayuden a reprogramar nuestro cerebro para precisamente cambiar en forma definitiva esa forma de percibir la realidad y esa perspectiva que podemos tener de determinadas situaciones. Pero en este caso lo importante es simplemente comprender cuál es ese efecto de la perspectiva. Y vamos a hacer un experimento. Yo les voy a pedir que simplemente pensemos en la lluvia y en cuál es nuestra percepción y perspectiva de la misma. Si ustedes viven en una ciudad grande, si tienen vehículo, bueno, en este caso Monterrey, todos sabemos que cuando llueve, el tráfico se pone muy difícil. Entonces, para la mayoría de nosotros, la lluvia tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque nos va a hacer llegar más tarde al trabajo, porque van a haber mucho más tráfico, porque pueden haber charcos enormes y se me moje el motor y se me pare el vehículo, etcétera. Este mismo hecho, la lluvia, vamos a ver una perspectiva diferente. Imaginémonos ahora que somos un agricultor y vamos a pensar de nuevo en la lluvia. A ver, ahorita ya no estamos en la ciudad, estamos en el campo y de la lluvia depende que nuestra cosecha se dé. En este momento vamos a ver la lluvia como una bendición y como un beneficio. El hecho es el mismo. Lo que cambia es la percepción y la perspectiva que tenemos de ese mismo hecho. Aunque a ustedes les parezca imposible, muchas de las cosas que nos estresan y nos molestan, sí podemos cambiar la forma en la que las percibimos cuando reprogramamos nuestro cerebro. Y cuando hacemos esto, podemos disminuir el estrés que vivimos en el día a día. E incluso podemos encontrar a veces soluciones que antes no lográbamos ver simplemente porque nos dimos el permiso de cambiar esa perspectiva. El origen de muchas de las cosas que nos molestan o que disparan nuestro estrés está estrechamente relacionado con la perspectiva y la percepción que tenemos de esas cosas o situaciones. Lo que es malo no es el hecho, es cómo lo interpretamos lo que nos afecta. ¿Ok? Y aquí les voy a poner un diagrama que vamos a estar viendo también más adelante de cómo se encadenan estas ideas. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos ciertos programas en nuestro subconsciente e incluso en nuestro ADN. Más adelante en el diplomado vamos a hablar a profundidad de ese subconsciente. Aquí simplemente lo menciono y les comento que fuera de lo que mucha gente cree, en el ADN no solamente recibimos el color del cabello, de los ojos, la textura de la piel o la complexión, también heredamos emociones, formas de ser, formas de actuar, criterios, creencias, etcétera. Están en nuestro ADN. Y estos programas del subconsciente y de nuestro ADN son los que directamente afectan los criterios y las creencias que tenemos. Vuelvo al ejemplo, si en mi subconsciente o en los programas que tengo la lluvia es negativa porque en alguna ocasión se me atascó el vehículo, mi criterio y mi creencia vigente ante la lluvia es que es un efecto negativo en mi vida. Eso va a afectar la percepción del hecho, cómo lo entiendo, cómo lo pienso, ¿sí? Y obviamente la forma en la que entiendo las cosas afecta el punto de vista que tengo de ellas, que es mi perspectiva. Pero la percepción también está relacionada o se ve afectada con la forma en la que mi cerebro provee de esa información. Acuérdense que ya hablamos de que, por ejemplo, el cerebro edita. Entonces, si mi cerebro me provee una información, yo creo que me están gritando, aunque no lo estén haciendo, obviamente eso va a cambiar la percepción que yo tengo de esa persona, ¿sí? Entonces es muy importante y por eso, como ahorita estamos hablando del cerebro, puse este cuadro en rojo, que nosotros seamos conscientes de la forma en la que nuestro cerebro trabaja y que provee de información.
Y más adelante vamos a entender por qué esta perspectiva, este punto de vista nuestro, que nos hace reaccionar de determinadas formas, tiene una injerencia directa en nuestra salud y en nuestra vida en general. Bien, vamos a enfocarnos en esta parte, en cómo el cerebro provee información. Y para ver y reafirmar el tema de la perspectiva, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Los invito a hacerlo. Se los voy a explicar y también les voy a decir en qué momento pueden, si les hace falta, poner una pausa en el video para que lo intenten hacer. De lo que se trata es que me hagan favor de conseguir 3 palitos del mismo tamaño. Yo aquí tengo, perdón, 6 palitos del mismo tamaño. Yo aquí tengo lápices, pero ustedes pueden utilizar plumas, popotes. Si no los tienen, pueden utilizar cuchillos, tenedores, cucharas, cualquier objeto que ustedes tengan que sea alargadito y que por favor tenga exactamente la misma altura. ¿Sí? Aquí, bueno, se ven un poco mal, pero están todos exactamente del mismo tamaño porque están nuevos. Bien, ¿de qué se trata el ejercicio? El ejercicio se trata de que con estos 6 palitos, ustedes me hagan favor de formar en forma simultánea 4 triángulos equiláteros. Vamos a recordar que los triángulos equiláteros son aquellos que tienen la misma dimensión en sus 3 lados, ¿sí? Y los 4 tienen que ser idénticos. Entonces, ustedes en su mesa pueden ir acomodando los palitos como ustedes quieran. Lo importante es que tienen que formar 4 triángulos. Tienen que ser triángulos rectángulos. Aquí, en este caso, no sería un triángulo rectángulo porque si se fijan, pues para empezar, este lado y este lado no miden lo mismo que este, ¿verdad? Y aquí me sobra palito. ¿Ok? Pero ustedes pueden irlos poniendo como ustedes vayan viendo, no sé, y agregar los otros hasta que obtengan esos 4 triángulos. Les voy a pedir que no usen mucho tiempo, es apenas un minuto. Rápidamente le ponen la pausa, consiguen estos 6 objetos, lo intentan rapidito y una vez que los tengan y que lo intenten después de un minuto, les pido que quiten la pausa y vamos a continuar con la respuesta a este pequeño ejercicio. ¿Ok? Aquí va la pausa y continuamos más adelante. Bien, si ya lo hiciste, ya juntaste tus palitos, ya los intentaste formar. Si lo lograste, felicidades. Si no lo lograste, no importa. Realmente no es un concurso y no tiene nada que ver con inteligencia ni con nada. Es simplemente una demostración. La demostración es que si ustedes cambian la perspectiva y en vez de trabajar como normalmente haríamos en 2 planos, ¿verdad? Intentando mover así los palitos, y me voy a una imagen tridimensional, cambio mi perspectiva, y fíjense qué bien formo mis 4 triángulos, porque tengo uno abajo, en la base, y 3 a los lados. Son 4 triángulos equiláteros idénticos. Este pequeño ejercicio nos demuestra cómo cuando cambiamos la perspectiva podemos solucionar cosas que son aparentemente imposibles. Y de ahí viene también la importancia de entender este concepto. En muchas ocasiones, la diferencia de opiniones que nosotros tenemos es simplemente una diferencia de perspectiva y no necesariamente una de estas perspectivas o ambas son incorrectas. Me gustaría que observen esta imagen que les estoy presentando. A mí me encanta esta imagen. Y visualicen lo siguiente. Imagínense que voy a poner un ejemplo que yo estoy hablando con mi hija y que yo le digo que cierta situación en la vida es un cuadrado azul. Y mi hija me pelea que esa misma situación de vida es un círculo amarillo. La realidad es que ninguna de las dos está equivocada. Ninguna de las dos está mintiendo. Ella honestamente está viendo un círculo amarillo y yo honestamente estoy viendo un cuadrado azul. Como ya mencionamos,
Esto puede ser originado porque tengamos una diferente perspectiva o simplemente porque con la diferencia de edades, la madurez cerebral que tenemos entre ella y yo es muy distinta. Aquí lo importante es que cuando nosotros tenemos este tipo de interacción con una persona, no debemos aferrarnos a que nuestra perspectiva es la única. Si yo me aferro a decir, no, es un cuadro azul y no te creo, no le creo a mi hija, voy a pensar que me está mintiendo. En primer lugar, la voy a herir. Y en segundo lugar, ella se va a quedar con la idea de que yo estoy siendo egoísta o estoy siendo cruel o estoy siendo injusta porque honestamente lo que ella está viendo es un círculo amarillo. Si yo entiendo cómo funciona mi cerebro, ese es el momento en donde yo me pregunto, ok, yo estoy honestamente viendo un cuadro azul y francamente creo que es posible que mi hija esté viendo un círculo amarillo, que no simplemente me está mintiendo por llevarme la contraria. La pregunta es, ¿cómo pueden ambas realidades coexistir al mismo tiempo? Y cuando yo me permito este tipo de preguntas, este tipo de reflexiones, es cuando posiblemente en mi cerebro aparezca esta imagen de este cilindro. Y entonces me dé cuenta que estamos viendo diferentes perspectivas de lo mismo. Y entonces logramos un mejor entendimiento. Es muy importante que cuando nosotros interactuamos con otras personas, no caigamos en el error de creer que porque ellas no pueden ver lo que nosotros vemos, nos están mintiendo. La realidad es que nuestro cerebro trabaja de una forma muy especial y en muchas ocasiones las personas no tienen la capacidad de ver las cosas como las vemos nosotros y no necesariamente ninguno de las 2 o 3 o 1000 personas están equivocadas y no necesariamente están mintiendo. En una ocasión leí que un investigador se le ocurrió averiguar cuántas maneras distintas hay de lavar los platos. Según él, alrededor del mundo documentó 250 formas distintas de lavar un plato. Francamente, yo no me puedo imaginar más que 2 o 3. Pero qué interesante es saber que hay muchas más formas de las que cada uno de nosotros creemos posibles. Por eso me permito compartirles esta frase: la creencia de que la propia visión de la realidad es la única verdadera es la más perversa de las ilusiones. Y por ahí ya les he puesto imágenes que demuestran esto, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de que nuestro cerebro no nos presenta la realidad exacta y debemos de aprender a no estresarnos por ello y a aprender cómo podemos convivir con nuestro cerebro, agradeciendo lo mucho que hace por nosotros, pero siendo conscientes de las limitaciones que presenta, como cuando somos conscientes de las limitaciones que presenta el modelo de la computadora que estemos utilizando. Bien, aquí les vuelvo a pedir que reflexionemos acerca de estos temas que mencionamos, de las implicaciones de tener percepciones y perspectivas distintas y de que nos preguntemos a nosotros mismos cuántas veces nos hemos estresado por cosas que tal vez no deberían habernos estresado de esa manera y que ahora, con esta nueva información, podremos tener una nueva perspectiva y ya no nos sentiremos tan mal como nos sentíamos antes.